Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia del Perú. Bien, les doy la bienvenida nuevamente a una clase más para reforzar acerca de nuestra área, que es muy bonita el estudio acerca de nuestros antepasados, de lo que pasó en nuestro país, lo que sucedió en nuestro país. Siempre es bueno recordarlo y también tenerlo presente, así como no solamente a los héroes, sino también los hechos importantes que trascendieron a lo largo de los años y a lo largo de nuestra historia. Esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Ustedes y sus familiares, les doy la bienvenida a nuestra clase. El día de hoy vamos a continuar con la parte del tema anterior que habíamos mencionado y tocado acerca de las juntas de gobierno que se habían creado. Ojo que cuando hablamos de las juntas de gobierno, no te olvides que estas se formaron con la idea y la única finalidad de apoyar al rey Fernando VII. ¿Qué había pasado con el rey Fernando VII? Te lo mencioné en la clase anterior. Fue invadido por un hombre de mediana estatura, francés, pero genio y brillante militar. ¿Quién fue? Napoleón Bonaparte. ¿Qué tiene que ver Napoleón? Napoleón empezó a conquistar toda Europa. Inició sus campañas en contra de Portugal, no te olvides, y para entrar a Portugal tuvo que pedir permiso al rey Carlos III de España, que le concedió el permiso, pero luego lo utilizó el beneficio de que sus tropas francesas cruzaran hacia Portugal por España para derrocarlo y tomar el control. ¿A quién colocó en el poder de España? A su hermano José Bonaparte, más conocido como ¿quién? Como Pepe Botella. ¿Por qué? Por su adicción al vino y también a los juegos de azar como el póker y las cartas. Entonces, se inició una crisis en España. El pueblo español va a iniciar su segunda lucha de independencia española. Se van a levantar en contra de los franceses y del gobierno de José Bonaparte. Inicia la rebelión, por más que Fernando VII y su padre fueron encarcelados en Francia. Y aquí en América, nosotros somos su colonia en esa época. Entonces, vamos a tratar de formar una junta de gobierno para ayudar políticamente y brindar tropas para el apoyo de esta guerra de independencia que está librando la corona española. Pero no te olvides que en el trasfondo de formar estas juntas de gobierno, la idea era liberarnos definitivamente de España. Esa idea de formar nuestra propia nación, la propia independencia, ya surgía poco a poco, y por eso es que estas juntas de gobierno, en vez de ayudar a Fernando VII, van a tratar de formar sus propios ejércitos y liberarse del yugo de España en esta época. Pero no contaban con la astucia de quién, del gran virrey, el 38º virrey Fernando de Abascal y Sousa, el marqués de la Concordia, que va a llegar al virreinato del Perú, enviado desde España, y va a sofocar todo tipo de levantamiento en contra de la corona española. Va a organizar un poderoso ejército, que no te olvides que en esta época el virreinato más importante es el Perú. El Perú es el centro del poder español en América. Como ya lo decían más adelante San Martín y Bolívar, si no toman el Perú o si no tomamos el Perú, de nada habrá servido esta lucha por independizar varios países, porque en el Perú se encontraba diferentes puntos como el mejor ejército colonial, 20.000 soldados, un ejército formidable, bajo líderes como profesionales e inteligentes como Goyeneche y también Joaquín de Pezuela, controlaban este ejército, pero a las órdenes ¿de quién? De Fernando de Abascal y Sousa, que va a dominar y va a tratar de sofocar con este ejército colonial todas las rebeliones que se van a dar acerca de estas llamadas juntas de gobierno. Bien, entonces, para iniciar nuestra clase vamos a analizar nuestro tema, y está nuestro personaje del día de hoy. Él es el señor Fernando de Abascal y Sousa. Gracias a sus proezas de acabar con las revoluciones o las rebeliones aquí en América, fue coronado, decretado como el marqués de la Concordia. Recibió ese título muy importante por parte de la corona española. Bien, nuestro tema de hoy es contrarrevolución española en América. ¿Por qué contrarrevolución? Se da la revolución de las juntas de gobierno en contra de la corona española. ¿Te acuerdas que te mencioné que se formaron juntas de gobierno en Quito, en Caracas, en Santiago, en Río de la Plata, pero nunca se formó una en el Perú, porque el Perú era el centro colonial y los virreyes no estaban a favor de una rebelión en contra de la corona, obviamente. Entonces se da la contrarrevolución, el ataque, ya para acabar con esta rebelión, y va a estar a cargo de
Fernando de Abascal y Sousa. Acá quiero que resaltemos algo muy importante que dice Vicuña Maquena en la parte de la revolución del Perú desde 1809 a 1819. Dice lo siguiente: la emancipación del Perú se hubiese realizado mucho antes, o sea, su independencia, si un hombre tan extraordinario y tan idóneo como fue Fernando de Abascal no hubiera llegado a América para ser como el albacea de los reyes de España, o sea, como el defensor de los reyes de España, en un patrimonio al que todos ponían pleito alegando usurpación. Aquel espíritu sagacísimo y oportuno, conciliador y enérgico, prestigioso por su talento, su elevación de alma y aún la gracia de su figura, era quizá la única valla que contenía en el Perú el caudal de lo que lo mandaba por todas sus fronteras y brota aún a sus pies en el recinto de la plaza pública. Bien, aquí Vicuña Maquena resalta la figura de Fernando de Abascal y menciona que no nos hubiésemos independizado años anteriores, incluso desde el año inicios de 1800 nada más, si no fuera por la figura de este señor, un genio militar y administrador de la parte colonial del virreinato peruano que supo sofocar todas estas rebeliones y acabar con estas juntas de gobierno. No te olvides, y te voy a volver a preguntar, hay dos preguntas importantes. ¿Cuál fue la única junta de gobierno que no fue derrotada? Fue la junta de gobierno de Río de la Plata, y es justamente desde ahí que el general don José de San Martín va a salir y va a liderar con su corriente libertadora del sur. La siguiente pregunta: ¿cuál fue la única zona o el único lugar donde no se formó una junta de gobierno? Esa fue en el Perú. No se llegó a formar ninguna junta de gobierno de Lima. Entonces esto fue gracias a este señor Fernando de Abascal y Sousa. Vamos a ver qué pasaba en el virreinato peruano. Aquí viene la pregunta: ¿por qué el Perú no se podía tomar fácilmente como lo hicieron con otros lugares? ¿Por qué en la lucha de la independencia? ¿Por qué se independiza rápidamente Chile? ¿Por qué se independiza rápidamente Ecuador, Colombia, Argentina, en diferentes lugares? Pero ¿qué pasa con el Perú? Aquí te doy las características del virreinato peruano. ¿Cómo era el reducto realista? O sea, la parte española en América. El virrey Abascal va a lograr convertir al Perú en el centro del poder colonial, o sea, es el foco principal todavía de España aquí en América. Entonces, con la revolución que se va a dar a las juntas de gobierno, no va a progresar debido a estas siguientes razones. Vamos a analizar punto por punto. Por ejemplo, el Perú era la colonia más grande y más rica de América del Sur, con todos sus recursos que poseía y eran extraídos para ser llevados a la parte de España. Estos estaban al servicio y causas del rey. Punto número uno, era muy organizado. El centro administrativo del virreinato peruano estaba muy organizado. B, su estrategia o su estratégica ubicación geográfica le permitió justamente el desplazamiento fácil. Obviamente, Fernando de Abascal, si quiere enviar tropas para eliminar a sus adversarios o estas rebeliones, lo podía hacer a través de tierra o a través de mar, o sea, porque tenía diferente acceso. Los contingentes militares de los realistas de nuestra colonia para acabar con la rebelión eran enviados a través de tierra o a través de mar. Habían excelentes caminos también. C, la presencia de un poderoso ejército profesional al mando del virreinato o del virrey del Perú, con más de 20,000 soldados bien entrenados, bien equipados para acabar con todo tipo de rebelión. Y ojo que estos 20,000 soldados eran de mucha experiencia combativa, no eran novatos sobre todo. Y también que en el virreinato de nuestro país, en nuestra zona, se encontraba una fortaleza muy admirable y era la más grande y más poderosa de América del Sur. Es la fortaleza de los castillos del Real Felipe del Callao, que nadie podía tomar del virreinato peruano a través del mar, porque la fortaleza del Real Felipe defendía con sus poderosos cañones, y también que teníamos una marina de guerra muy eficiente y muy poderosa en esa época. B, tuvimos una iglesia mayormente adicta a la monarquía. Obviamente la iglesia influenciaba mucho en los peruanos en esta época, por lo tanto en las altas jerarquías también, y adoctrinaban en el respeto al rey y a la corona española. La parte E, también la nobleza de Lima, la nobleza limeña estaba apoyando la causa española, estaba del lado del rey, del lado
la monarquía del rey o del poder del rey y que el Perú siga siendo la parte del virreinato español o virreinato peruano. Y la población indígena no pudo ser aprovechada a favor de los ejércitos realistas, o sea, prácticamente no pudieron los enemigos recibir a más soldados indígenas porque ellos también se llegaron a servir al ejército realista también. Entonces, todo esto Fernando de Abascal le va a servir para que prepare la defensa en primer lugar cuando se inician las juntas de gobierno, pero luego el contraataque o la contrarrevolución y la ofensiva final que va a acabar con estas juntas de gobierno, menos con la de Buenos Aires. Entonces, como observamos, estos puntos van a ser muy poderosos dentro del virreinato peruano para la defensa y luego el ataque de Fernando de Abascal a estas juntas de gobierno. Bien, a continuación, en este mapa tenemos, por ejemplo, las juntas que nos van a explicar un poco mejor acerca de lo que llegó a suceder en contra de el virreinato peruano de Fernando de Abascal. Las juntas criollas, ahí tenemos en la parte de Quito, en la parte de Caracas, en la parte de Río de la Plata, en la parte de la Junta de Santiago. El virrey Fernando de Abascal va a enviar tropas que va a sofocar, por ejemplo, en la Junta de Quito, el 10 de junio de 1809, Fernando de Abascal va a enviar al coronel Manuel Arredondo al mando de una expedición con tropas realistas, quien va a lograr tomar Quito y volverla a ser parte del virreinato de América o de España en esta época. Siguiente. El poderoso ejército español, no te olvides que estaba compuesto por 20.000 soldados aproximadamente y al mando de comandantes experimentados como Goyeneche y Joaquín de Pezuela. En el Alto Perú, por ejemplo, el ejército muy poderoso, los 20.000 soldados aproximadamente, fueron enviados para poder acabar con esta junta de Chuquisaca y de La Paz también. En la parte del sur, en la Junta de Chile o la Capitanía de Chile, va a enviar 3 expediciones, dirigida por Antonio Pareja, por el brigadier Gavino Gainza y también por Mariano Osorio, que en la batalla de Rancagua va a derrotar a la Junta de Chile y la va a disolver y nuevamente la va a convertir parte del dominio español aquí en América. Pero los argentinos no se rindieron fácilmente y resistieron prácticamente, los cuales los generales o las expediciones enviadas por Fernando de Abascal no van a progresar. Y aún así, en el virreinato del Río de la Plata, o sea, los argentinos o la Junta de Buenos Aires van a enviar expediciones al Alto Perú, en la zona de Bolivia, lo que es hoy, que antes le pertenecía al Perú, para intentar llegar a Lima y acabar con el virreinato. Pero Fernando de Abascal envió tropas muy fuertes, un contingente militar muy fuerte que los logró derrotar, pero no tomó el virreinato, la parte de la Junta de Buenos Aires, no la llegó a dominar. Ahí se enfrentaron los dos, pero no hubo una victoria final o una victoria decisiva en esta época. Muy bien. Entonces, aquí tenemos también las rebeliones criollas del siglo XIX. Por ejemplo, los hermanos peruanos en esta época se van a rebelar porque están viendo que en diferentes partes de América del Sur están iniciando las juntas para buscar su independencia. Entonces, en el Perú también van a haber compatriotas que van a iniciar la rebelión en contra del poder español. Por ejemplo, en la parte de Cusco, Arequipa y Puno, en el año de 1814, se van a rebelar los hermanos Tomás Angulo y su hermano también el otro Juan Angulo, y también se van a rebelar con Mateo Pumacahua. Y esta rebelión que va a iniciar en Cusco, van a tomar el fuerte realista o el fuerte español en la parte de la prefectura de esta zona de Cusco, van a tomar las armas de los soldados y luego Fernando de Abascal va a enviar tropas y prácticamente va a llegar a sofocar esta rebelión de los hermanos Angulo y de Mateo Pumacahua, que va a ser reprimido el 11 de marzo de 1825, finalmente en la batalla de Humachiri, donde van a ser derrotados. Y ahí van a ser ejecutados los líderes, los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua también. No te olvides que aquí también el poeta conocido Mariano Melgar, de los famosos Yarabíes, va a iniciar la lucha en esta rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua en contra de los españoles y también lamentablemente va a ser fusilado luego de la derrota.
También no te olvides que Mateo Pumacahua fue aquel que le negó la ayuda en la rebelión de Túpac Amaru II. No sé si recordarás que cuando te conté de la rebelión de Túpac Amaru II, él fue a pedir ayuda a los caciques, y a quien fue a pedir ayuda, a uno de los que fue a pedir ayuda fue a Mateo Pumacahua, y Mateo Pumacahua le dio la espalda, no apoyó a Túpac Amaru II, y apoyó a los españoles en contra de Túpac Amaru II, más bien. Años más adelante se va a dar cuenta de la opresión de los españoles y él mismo va a apoyar con los hermanos Angulo esta rebelión, pero que lamentablemente van a ser derrotados en la batalla de Humachiri y van a ser ejecutados posteriormente. En el año de 1811, retrocedemos, se va a dar el primer grito de Tacna. En la ciudad de Tacna, Francisco de Sela va a alzar la voz en contra de los españoles. Va a buscar abrir paso a la incursión argentina. Como los argentinos estaban intentando llegar a la parte del virreinato peruano, va a intentar apoyar desde Tacna, desde la frontera, la rebelión para asentar la base de la Junta de Buenos Aires que logre ingresar con sus tropas. Pero lamentablemente en esta Junta de Gobierno y con las tropas de argentinas o de la Junta de Buenos Aires van a ser derrotados lamentablemente en el Alto Perú. Y España o el virrey Fernando de Abascal nuevamente logra controlar la zona de la frontera en el Alto Perú, anexándola nuevamente el virreinato peruano y manteniendo el poder español en esta zona en América. En el año de 1812 se va a dar la rebelión en Huánuco por Juan José Crespo y Castillo, quien va a contar con apoyo de los indios guamalíes, pero lamentablemente van a enviar tropas. En la primera batalla de Ambo logra vencer a los españoles y luego en la segunda batalla de Ambo ya Fernando de Abascal envía más tropas y se van a reforzar los realistas y van a derrotar a Juan José Crespo y Castillo en esta época y van a ser ejecutados. El segundo grito de Tacna, en Tacna nuevamente, luego de la derrota de Francisco de Sela, se va a revelar en el año de 1813 Enrique Payarderle. Este va a coincidir con otra incursión argentina de Belgrado. ¿Qué quiere decir? Desde la Junta de Buenos Aires enviaron otra expedición para intentar entrar al virreinato del Perú. Pero lamentablemente va a fracasar al enfrentar al ejército realista. ¿De quién? Del gran general Joaquín de Pezuela, de la Pezuela, que más adelante se va a convertir en el siguiente virrey. Entonces van a ser derrotados las tropas peruanas en esta época de Enrique Payarderle y los argentinos también en esta segunda expedición, y Fernando de Abascal aún logra contener y retener a los argentinos por más que no los pueda derrotar. Entonces, como tú puedes observar en esta época, las juntas de gobierno o estas rebeliones criollas, se le llama rebeliones criollas, ¿por qué? Aquí te explico. Porque los que se rebelan no son simplemente campesinos o trabajadores, son intelectuales o dueños de haciendas, comandantes del ejército realista, alcaldes, caciques, o sea, la gente que tiene dinero en esta época se va a intentar rebelar en contra de los españoles, así como estaban haciendo en distintas partes de América del Sur a través de las juntas de gobierno. Pero estas rebeliones criollas van a fracasar gracias a la fortaleza y la organización y la capacidad de este hombre que fue nuestro 38º virrey, Fernando de Abascal y Sousa. Entonces, no va a proceder la rebelión de estos hermanos peruanos y van a ser derrotados, o en todo caso también van a lograr ser ajusticiados o ejecutados, como ya lo había repetido. Entonces, como hemos observado, la contrarrevolución se va a dar a través de Fernando de Abascal, este virrey que va a intentar detener a través de la parte militar a estas juntas que se habían formado en distintas partes de América del Sur, que intentaban buscar ya su independencia propia como nación, liberarse de España. Pero, ojo, cuando estaban formando, la única que no se llegó a formar fue en el virreinato peruano, gracias a ese hombre que fue el 38º virrey. Van a intentar todos, o la mayor parte, Argentina, de llegar al Perú mandando tropas militares porque entendían que el Perú era el centro colonial de toda América del Sur, pero lamentablemente no vamos a poder, no van a poder ingresar en esa época porque Fernando de Abascal organizó un poderoso ejército que va a contenerlos. No va a derrotar a la Junta de Buenos Aires, pero los va a contener, y aún así en la parte de América del Sur todavía existía un gran poder de la parte de España o de controlando en esa época sus colonias. Pero
Más adelante, la única junta que no pudo derrotar a Fernando de Abascal, quien fue la Junta de Buenos Aires, esta desde aquí va a partir un célebre y gran hombre. ¿Quién es? El general don José de San Martín con su corriente libertadora del sur, que va poco a poco lograr la independencia de Argentina, de Chile, y también va a llegar a la zona de nuestro país para declarar y proclamar la independencia del Perú en 1821. Entonces, jóvenes, esta fue la clase del día de hoy, la contrarrevolución en América, como Fernando de Abascal, a través de los españoles que lo envían a este genio en la parte del virreinato peruano, va a tratar de controlar el poderío que tiene España en América del Sur a través de derrotando a las juntas de gobierno que se habían formado y controlando de una forma más oportuna y más correcta la parte del virreinato peruano, porque se consideraba que era el centro del poder de todas las colonias en América por parte de España. Muy bien, jóvenes, por favor, esta fue la clase del día de hoy. Cuídense bastante, que Dios me los bendiga mucho a cada uno de ustedes y sus familiares. Conmigo será hasta la siguiente clase, hasta la siguiente oportunidad en el área de Historia del Perú o también en el área de Historia Universal. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense.